Estamos con nuestro primer invitado, el doctor Mauricio Miranda, oftalmólogo, cirujano, ha sido miembro y asesor de la Comisión de Salud del Congreso y candidato al Congreso en el año 2016. Mauricio, bienvenido a la batalla legal. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. En verdad, desearte lo mejor, porque te conozco, eres una gran persona, eres un gran profesional, un gran amigo, pero sobre todo un peruano que trata de hacer las cosas bien y juntarse con gente positiva, que es lo que necesita el país. La idea es contribuir, Mauricio, y la idea también es enseñar. Y tú eres un médico famoso que puede orientarnos y también ir revelando un poco la realidad de nuestro país. Tú que has viajado tanto como yo al interior y conoces la realidad de nuestro país, esa parte oscura que no es revelada, pero que la sufren muchos. Entonces, andamos preocupados por cómo está evolucionando el dengue, por ejemplo, ¿no? Los índices son preocupantes. Estaba leyendo que hay 79.700 casos hasta ahora de dengue, y eso versus el año 2023 en el que hubieron 22.000 casos, esto significa un crecimiento de casi 262%. Sí. Cifra muy preocupante para un país con una enfermedad que se repite permanentemente por el clima, por las regiones, y eso no es bueno porque es algo que debería estar planificado para tener una actitud más preventiva que está respondiendo y que realmente, aun cuando los muertos no han crecido significativamente, ¿no? Bueno, de 82 a 29, 82 este año versus 29 el año pasado, tendríamos que ver cómo tener una actitud más preventiva y con políticas de salud mucho más certeras. Mira, lo que tú dices es muy cierto. Un tema que se trata y se ha venido manejando, conversando, discutiendo hace años, yo creo que más de 40 años. La política de gestión de salud del país le hace falta una gestión, le hace falta tener profesionales, no solamente que estén en el ámbito de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, sino gestores. Si no tenemos gestores, si no manejamos una administración pública de salud con un impacto real, con un objetivo de misión y visión estadístico, porque lo mencionas tú tal cual. Creo yo que desde el punto de vista estratégico, más allá del mapa geopolítico y de la georreferenciación que uno puede tener desde el punto de vista de salud, hace falta mantener actualizando los datos de patologías que son endémicas, pandémicas y que son recurrentes y crónicas a nivel nacional. Esto quiere decir que estamos haciendo mala tarea. Porque si estamos bien a tarea, tenemos un plan estratégico que año tras año se debe ir actualizando, ¿cierto? Fortaleciendo con insumos, con recurso humano, con políticas adjudicativas directas de salud, tanto a los gobiernos regionales, locales, pero manejados desde el Ministerio de Salud. Y sobre todo haciendo un cuadro de curva estadística para no repetir los problemas de insuficiencia de tratamiento alternativo y oportuno. Entonces, si ya hemos tenido dengue, y somos un país dentro de la región, con Colombia, con Brasil, con Ecuador, con Perú en dengue, no deberíamos volver a presentar estos cuadros y estar, como tú bien dices, prevenidos. Falta una política preventiva de salud. Siempre se lo he dicho. ¿Cómo hay que manejarlo? Pues tenemos estratificadamente un grupo humano de técnicos y profesionales en el Ministerio de Salud, pero no se da abasto por una falta de comunicación, quizás, entiendo yo, entre lo que son los gobiernos y autoridades regionales locales y la información directa que podría manejar tanto MINSA, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, E-Salud y otros gremios que están asociados. El quiebre de la rectoría del sector salud, que lo hemos manejado, hemos conversado contigo hace muchos años, es un tema también importante. Vayamos netamente a Colombia, un país cercano, ¿no? Ellos tienen una Secretaría General de Salud que conlleva y une a todo el gremio profesional de las diversas instituciones y estatutos de salud. Aquí tenemos un presupuesto asignado, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Seguro Social y el Ministerio de Defensa. Entonces, tenemos que unificar los esfuerzos y planear una estrategia de política no a 5 años, yo diría 15, 20 años. Volvamos a la parte posterior, a regresar en el tiempo, digamos, analizar la estadística que hemos presentado como país, vuelvo y repito, de este tipo de incidencias, y eso va a ser muy, muy bueno para que profesionales y los políticos que ingresen tengan un antes y un después. Y en base a esa estadística y a un presupuesto asignado que debe ser voluble, no es estático, ¿cierto? Porque la salud es voluble, no es estática. Entonces, entender con todos esos recursos que tiene el país, no improvisar, pero sí tener un conocimiento vasto de las causas. Y en ese sentido, prevenir. Trabajo con la sociedad,
en los colegios, con las familias, con los municipios, porque si uno conoce el tema, si uno ya conoce la patología, no va a esperar a que suceda nuevamente el caso y que se incrementen esas cifras que estás manejando. Es un tema integrado, no es aislado, no. Y finalmente es transversal a todo el gobierno, ¿no? Pareciera que además también necesitamos otorrinos y oftalmólogos en el gobierno, porque pareciera que no escucharan el clamor de la gente ante las crisis que hemos tenido de salud, ¿no? El tema del dengue es un caso, pero también vayamos un poco más allá, la desnutrición infantil. Correcto. Es un tema gravísimo, o sea, y eso no es un tema que se ha presentado ahora en este gobierno, no. Es un tema que tiene décadas, que no está siendo bien tratado, y entiendo yo también que más que prevención también son medidas de acción social, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo como estudiante, yo estuve en el Colegio Nacional, en grado uniescolar, donde a mí me recibían con un tazón de Quaker con leche o Quaker con manzana. Y entendía también que había una forma de generar una alimentación sana y que contribuyera en el tema clave, que es la anemia, que tiene un índice tan alto como el 43.1 de la gente en edad escolar. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, tienes una excelente información. Mira, esto es un trabajo multidisciplinario, tal cual como tú lo estás sugiriendo. No solamente el Ministerio de Salud, también la sociedad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer. Son entidades que deben participar permanentemente, no solamente en una etapa del año, permanentemente, porque a eso se llama política preventiva de salud. Debe haber un presupuesto asignado en caso de urgencia o emergencia o una catástrofe que también puede suceder, tanto en una pandemia, epidemia, como también en una catástrofe geográfica que estamos nosotros al día. Podemos tener un tipo de manifestación que Dios no quiera y que esto también repercuta directamente en una política de infraestructura de salud pobre. Ahora, muchos dicen, sí, es cierto, lo hemos comentado, no hay presupuesto, pero tampoco hay recurso humano. Entonces, ¿qué hacemos con un recurso humano que se está formando en las universidades públicas y privadas del país, pero están mal pagados, no son incentivados, no se les adecua una educación médica continua, no se les da una retribución, también un trabajo quizás de campaña social, donde se va a lugares urbanos marginales, porque no hay esa presencia de entidades? Entonces, ¿qué sucede? Hay entidades públicas que se juntan con privadas en APPs o entidades privadas que hacen campañas. Pero eso debería ser un trabajo colectivo de todos nosotros. O sea, si tú estás metido en el gremio de la salud y en el negocio de la salud, por decirlo así, suena feo decir un negocio de la salud, pero es un negocio administrativo del Estado. Entonces tendría que ser un buen gestor para poder dilucidar rápidamente cuáles son las falencias en recurso humano, en infraestructura, en medicinas, inclusive en la aceptación de trabajo con asistentes sociales y con profesores. Algo interesante que yo aprendí en Colombia, a través de una campaña que una vez te mencioné a ti, que era la campaña de prevención de defectos visuales de la infancia, era que no solamente era el Ministerio de Secretaría de Salud de Colombia, eran todos. Era también el gobierno regional, local, los padres de familia. Entonces, viene de casa. Si el papá en un caserío fuera de una urbanización, digamos que tenga mayor infraestructura, pueda tener una relación directa con las autoridades y trabajar en un tema de cuánta gente trabaja en esa población, cuántos niños tenemos ahí vulnerables, se va a poder tener una estadística, digamos, real, y esa estadística real se va a poder trascender y manejarla desde el punto de vista del gobierno. De esa manera, ese gobernador o alcalde va a poder sugerir y pedir un recurso financiero, logístico, institucional, humano, y eso podría generar también algo que siempre lo hemos dicho, un voluntariado de todos los que están siendo formados en el sector salud, no solamente muy médicos. Importante eso. Tú sabes que un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no?, que se llama Su Salud, ha dejado claro que 7 de cada 10 peruanos se encuentran afiliados al SIS, al Sistema Integral de Salud, los cuales realmente los habilita para hacer uso de los establecimientos de salud. Pero ahí encuentras el gran problema. Llegas y no tienes una atención en los tiempos que tú necesitas atender una enfermedad primaria. Exactamente. Y luego el gran problema es que también, que cuando tú llegas ahí, el 55% de estos centros solamente tienen medicamentos adecuados y tú tienes que ir o a comprar los medicamentos a otro lado o también tener que, si es que no encuentras la cita a tiempo, ir a un centro de salud privado. Yo conozco varios casos de lo que tú has mencionado. Bueno, quien dirige hoy en día el CIS es gran amiga mía, es una persona muy conocida también dentro de la plataforma de gestión de salud, pero ella es una persona proba, pero sí es cierto lo que tú dices. ¿Qué pasa? Pasa que hay una cirugía que debe ser operada por CIS porque es una cirugía de urgencia. Entonces, la burocracia
interna. Desde que llegue el paciente, se le toma el DNI, se le hace todo un papeleo para que llegue a la farmacia apruebe un medicamento y luego esta tenga que también tener un recurso logístico para qué insumos van a poder ser utilizados por los cirujanos. En un caso, traumatología por una fractura, toma tiempo. No es una cirugía que debería ser programada en los siguientes días, que eso es calidad y transparencia en la atención de salud. Entonces, estamos hablando de que hay presupuesto, estamos hablando de que hay gente gestora en algunos casos de niveles, digamos, estadiajos del trabajo de salud, pero no tenemos la resolución. Entonces, esa falta de resolución es falta de gestión. Si uno tuviese un buen presupuesto asignado y tuviese ya listo, guardado, como decirlo así, en un banco institucional, por decirlo, un presupuesto que pueda ser utilizado en caso de emergencia para casos que necesite atención primaria y urgencia, pues sería mucho más factible. Tengo un trabajador mío que se fracturó la mano. Fue al CIS, maravillosamente atendido en el Casimiro Ulloa, pero ha pasado ya 2 a 3 meses para que pueda ser sometido a cirugía. Y como él, ¿cuántos casos habrá? Entonces, hay que realmente ser un poco críticos y objetivos. No hay que ser críticos destructivos. Hay que ser críticos objetivos para tratar de entender qué es lo que en esa cadena institucional está fallando. Y luego todavía falta la rehabilitación. ¿Por eso? O sea, esas ya no la encuentras. Correcto. Entonces, creo yo que sí es un problema que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país y sobre todo, como bien tú dices, no solo es prevención, es también tener gente capacitada y que tenga conocimiento y causa sobre lo que está trabajando. Mauricio, vamos a ir a un corte, tenemos que darle un espacio. Estamos nuevamente con ustedes, nos acompaña el doctor Mauricio Miranda, médico cirujano oftalmólogo, que es a su vez también el gerente general de Oftalmo Lima. Así es. Que es el director también, ¿no? Sí, correcto. Cuando estamos hablando de la atención, Mauricio, en los centros de salud, te encuentras también cuando la gente no encuentra una fecha oportuna para ser atendido en una cita médica, él se ve obligado a ir al centro privado. Y su salud ha hecho una estadística en la que ha identificado que los costos de la atención médica en los centros privados se ha incrementado en 32% versus el año 2023. Sí. O sea que hay mucha gente que no tiene cita y se queda con el problema. Correcto. Eso es un tema importante. Yo trabajo en el sector privado. Tuve la experiencia de trabajar en un sector público tiempo atrás, pero lo que tú dices es totalmente cierto en un sentido. Cuando uno trabaja y trata de tener un estándar de calidad, hablo del sector privado, maneja insumos y maneja también presupuestos, porque gran parte de los insumos para algunas especialidades no vienen del Perú, tenemos que traerla de fuera. Las que sí están producidas, por decirlo acá, o la industrialización del sector salud médico en Perú no es todavía tan competitivo como lo es en Colombia, Argentina, Chile, Brasil. No estamos produciendo nosotros una infraestructura propia. Medicamentos tenemos, laboratorios también, pero generar ciencia, innovación, tecnología, muy poco. Entonces, eso hace de que los costos se incrementen. No trato de justificar, pero sí, cuando uno está en un sector privado, trata de brindar, al menos, quien le habla, los mejores insumos a los pacientes, porque el insumo, por lo menos en la parte oftalmológica de cirugía, hace una diferencia importante. Ahora, ¿qué pasa en lo siguiente? No hay una estratificación del pedido o del petitorio de medicamentos o de equipos. Entonces tenemos que también tener un equipo experto en el sector público que conozca cuáles son las falencias y cuáles son los insumos que realmente son competitivos a nivel internacional y que puedan asemejarse también a un buen diagnóstico con equipos de tecnología de punta, como lo tienen algunas clínicas privadas. Eso es dar calidad de servicio. Entonces, ahí viene una parte, ¿no?, del gobierno. ¿Se ha invertido en tecnología de avanzada? Sí. ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? Esa inversión ha sido estratificada y correlacionada con las patologías prevalentes y con la incidencia de enfermedades que año tras año aumentan. Entonces, ese es un tema también importante a tenerlo y considerarlo. Pero pareciera una contradicción. El Banco Mundial ha hecho un informe para que en el Perú el 99% de los peruanos tenemos una cobertura del CIS. ¿Ok? O sea, en el Reino Unido también lo hay. Correcto. ¿No? Pero una persona del Reino Unido va a un centro de salud y es atendido. Perfectamente. ¿No? Incluso identifican bien la urgencia de la emergencia. Tiene ¿no? toda la pirámide de salud sí. estratificada. Entonces, como tú te dices, pero solamente 7 de cada 10 logran ser atendidos. Pero sin ser una solución, porque finalmente muchos de ellos, como te hablaba en la primera parte,
tienen que ir a un centro privado. Sí. Entonces, ¿hasta dónde la estadística ayuda o desmejora? Buena pregunta. Hasta el momento en el cual uno pueda ser realmente transparente y decir, tengo unos equipos que no están funcionando. Ejemplo, el caso de mi madre, tiene un caso oncológico y la tomografía que necesita está malogrado el tomógrafo hace 15 días. Ella, necesita ser hospitalizada mañana. Entonces, si entra mañana a hospitalizarse, va a tener que esperar cuántos días para que ese equipo, si es que lo arreglan, pueda ser usado para ella o para otros casos que están en cola. Entonces, ahí viene un tema de gestión. No solamente es el director del hospital, no solamente es el cirujano, no solamente es el especialista, es también toda la gente que tiene que ver en la pirámide estructural de salud, con todos los equipos, con todas las peticiones que tienen que ver, si hay o no hay ese presupuesto, porque hablamos de algo que también siempre hemos comentado, voluntad, porque puede haber todo, pero si no hay voluntad de hacer las cosas, tampoco se hace absolutamente nada. Y uno queda en una pasividad eterna, ¿no? Hasta que realmente viene alguien y le pone un ultimátum. Y de esa manera uno tiene que trabajar. Yo pienso que, conociendo un poco el sector público de salud del país, hay muy buena gente, pero hay gente también taciturna, que necesita de alguien que lo esté fastidiando permanentemente para que esta rueda pueda seguir avanzando. Entonces, control de supervisión. Control de supervisión que realmente no existe, porque si existiera no tendría esos problemas. Si tú eres director de un hospital nivel 1, 2, 3, tú esperas, si yo soy la persona encargada de la infraestructura de algunos equipos, de que yo los tenga todo el día. Y si pasa algo o hay un error, tú lo debes saber anticipadamente para que se tome una decisión, se tome una corrección, ese equipo vuelva a funcionar y se pueda seguir atendiendo pacientes. Y esa cola tan larga de consultas en exámenes auxiliares, en consultas, en citas, en cirugía, no se estaría dando. Pero si manejamos la salud pública, yo creo que los mejores indicadores son los ratios. Los ratios más que las estadísticas. Que tienen que estar preestablecidos. En función de esos ratios, ver la conveniencia. Por ejemplo, los equipos. El nivel de supervisión y que tenga uno homologado, cuando le toca, por ejemplo, un mantenimiento a un equipo y que no esperar que ese equipo se caiga, ¿no? Y no haya atención. Correcto. Estoy seguro que lo que está pasando es que se caen y bueno, saben que alrededor hay 10 o 20 locales privados que están esperando suplir esa incapacidad que tiene el Estado de poder proveer de los rayos X, o las placas, o las tomografías. Y ahí viene la gran pregunta que muchos pacientes que acuden al Estado, al MINSA o a Salud lo dicen, ¿no? ¿Por qué entonces me dicen no funciona el equipo, pero al frente tiene usted una clínica o un centro donde se puede hacer porque tenemos convenio? Entonces genera una confusión enorme. Es gente que paga asegurada, tanto en SIS como en el Seguro Social, y no ve suplida su necesidad de atención completa en esa institución que es donde debería tener la atención completa. Sin embargo, generan ese tipo de APPs que durante muchos años ha generado también un desasosiego de la gente. ¿Por qué me mandan a otro lugar? ¿Qué hay detrás? Entonces ya la gente empieza a pensar en otras cosas. Y yo creo que, como bien tú dices, el ratio bien manejado, la tasa de riesgo de trabajo intraoperatorio y también extra hospitalario deberían ser consideradas siempre, siempre, para que este tipo de falencias no se vuelva a dar en el país. Colombia lo logró. Colombia lo logró a través de un tema, y lo conocí en primera mano con un oftalmólogo que fue ministro de Salud de Colombia, el doctor Virgilio Gálvez, en el año 97, y él logró lo que se llamaba los centros laterales satelitales, que eran básicamente zonas francas de salud, lo llamó así. Y esas zonas francas de salud hicieron un antes y un después de la atención primaria, preventiva, promocional y rápida en Colombia. Tú te vas a Colombia y te vas a Bucaramanga, te vas a Barrancabermeja, te vas a cualquier municipio que no es Bogotá, que es capital, y sí tienes hospitales que tienen infraestructura. ¿Y cómo lo lograron? A través de las zonas francas de salud. ¿Qué significa eso? Que no solamente buscaron la asociación APP, pública-privada, sino formar profesionales de la región, dar trabajo a gente que ha sido formada en la región, atender a toda la gente de la región con ratios y estadísticas plausibles, generar investigación, ciencia, innovación y desarrollo, trabajando con una infraestructura, en este caso privada, pero con asesoramiento y gestión de control pública, que ha funcionado fantásticamente bien allá. Entonces, si eso no lo tenemos de repente aquí, podemos hacer algo similar, logrando que no solamente en Lima, Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco haya niveles de atención hasta institutos.
irnos a Ayacucho, irnos a Huancayo, irnos a Purímac, irnos a lugares que todavía no presentan ni pueden brindar esa atención. Entonces hay, como tú bien dices, y siempre lo he dicho yo, hay muchas cosas que se pueden hacer en el Perú, pero que quedan en ideas. Mire, y lo digo con pena, no por criticar, que es finalmente lo más fácil, sino por tratar de encontrar soluciones con expertos que sean invitados y que le puedan explicar a la gente cómo podríamos dar un paso adelante. No porque querramos quedar atrás. Por ejemplo, la descentralización. Sí. Para mí, y lo digo habiendo estudiado un poco, hay dos temas importantísimos en el Estado que deberían mantenerse a mi criterio dentro del gobierno central. Para mí es educación y salud. Completamente de acuerdo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque considero que en el momento que tú asignas presupuestos, lo que tú puedas repartir a la hora que tú tienes un plan nacional y que tú puedas pensar áreas críticas donde implementar, por ejemplo, un gran hospital para que pueda darle cobertura a zonas de influencia que sean cercanas a donde hay grandes poblaciones, que sea diferente a lo que una región, teniendo 25 regiones, sí puede dar una solución con el dinero que recibe o con la forma en que gestiona para que sea eficiente. Correcto. Entonces, ahí se encuentra con que los grandes perjudicados, más allá de la incapacidad o capacidad para hacerlo, está el tema de a quién se perjudica, que es a la gente. A la gente, principalmente. A la población, que son los más perjudicados. Pero también hay un tema importante. Cuando estuvimos en campaña y estuvimos en política, llegamos a conversar con los representantes de los diversos gremios de la salud del país, no solamente médicos, ¿no? Y la queja siempre es constante. Entonces, ellos decían, nosotros tenemos un cliente externo y un cliente interno, que es verdad. El cliente externo es el paciente, por decirlo así, que como lo llaman ellos, y el cliente interno son ellos mismos, ¿no? O ellos mismos dentro también de una estructura de promoción, educación, de dar facilidades. Hablamos de que en el año 2016 habían cerca de 18.000 a 20.000 médicos que tendrían que llegar a ser promovidos para poder llegar a un equilibrio en la relación médico-paciente a nivel nacional y demográfico. Sigue habiendo la misma falencia de médicos. Los médicos que se forman en provincia terminan y quieren venir a Lima. No se quedan allá. ¿Y por qué no se quedan allá? Porque no tienen infraestructura, no tienen una motivación de poder seguir creciendo como profesionales. Entonces, ¿qué generan? Generan posgrados y esos posgrados al final se quedan en Lima o se van fuera, no regresan. Entonces, esa idea que tuvo Colombia, y lo vuelvo y repito porque yo me formé en Colombia como oftalmólogo y lo tengo él como amigo hoy en día, él ya está cesando, pero conversé mucho con él, me dijo, fue un antes y un después, Mauricio, porque no solamente era generar una buena gestión, sino también dejar un legado. Y ese legado se hizo con la gente de cada departamento y región de Colombia, donde esa gente se forma y queda en casa, trabaja en casa, educa en casa, crece en casa, como una comunidad completa. El desasosiego de que pasa aquí en el Perú es que, ejemplo, yo me fui a hacer 2 campañas tiempo atrás, antes de pandemia, a San Pedro de Huarcapana y a Siguas. Uno en Ancash, la Perla Escondida de Ancash, y uno en el límite de Huancavelica con Ica. No tenían una posta médica activa. Cuando llegamos allá, ni siquiera conocían de un trabajo preventivo promocional en salud. Lo que tú decías, niños con anemia, con tuberculosis, desnutridos. Y cuando yo preguntaba a las autoridades de esos lugares, no venía la gente. ¿Por qué? Porque llegan solamente a algunos lugares, digamos, estratégicos, geográficos, pero lugares muy escondidos del país no llegan. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Lo que tú bien dices, si tenemos un centro referencial que va siendo bien administrado, entonces se podría generar atenciones satélites y también de esa manera poder subsanar y reforzar ese tipo de asistencia que no existe. Entonces, no solamente son 33 millones de peruanos, de los cuales un porcentaje logra tener alguna atención de salud, o ese de cada 7 10 logran análisis, pero también hay que evaluar el post-tratamiento, el apego al tratamiento, que no solamente el tratamiento se da y luego se olvida al paciente, hay que completar el tratamiento del paciente. La descentralización es un tema importante y ver cómo se maneja la salud es mucho más importante. Estamos nuevamente con ustedes, nos acompaña el doctor Mauricio Miranda, cirujano oftalmólogo, que es a su vez el gerente general de Oftalmo Lima, un centro de tratamiento de los ojos, sí, ¿no? De la vista, literalmente. Mauricio,
nos quedamos viendo el tema de la descentralización, que es muy importante, y dentro de lo que hablábamos a la hora que tú asignas presupuestos, el tema de cómo haces tú algo importante, porque finalmente si tú vas desmenuzando el presupuesto de lo que te alcanzaba para hacer un gran hospital, lo partes en 20 partes, te alcanza para hacer una posta. Correcto. Entonces, si esas postas, o sea, yo estaría de acuerdo que creo que la prioridad está en postas ahorita, sí, porque entendemos que es un tema de velocidad. Nos sí, van a ganar las grandes plagas que puedan venir, ¿no? Entonces, si lográramos eso, sería importante de que hubiera un alineamiento en la parte estructural grande que no se puede dejar de hacer para que eso lo siga manejando el gobierno central. Correcto, yo pienso que eso es lo que se debe hacer, pero ¿qué pasa en este país? Entran personas que son ayayeras a la autoridad de turno y que quizás no tienen un arraigo meritocrático académico de conocimiento y formación. Cuando estuve en Lamas, que fue en el año 2017, y me caí de sorpresa al Hospital Regional 2 de Lamas, no había absolutamente ningún especialista y habían 25 equipos altamente calificados nuevos para quimioterapia. Y los niños estaban afuera esperando a un especialista. ¿Y quién estaba a cargo? Una persona X que ni siquiera era del sector salud. Te lo cuento como nota porque a mí yo dije, bueno, esto parece una película de terror. Entonces, si eso sucede en nuestro país, Lamas, ¿en qué otra parte del Perú está sucediendo esto? Y lo que tú bien dices, lo vuelvo a decir. Señores, para que haya acá una cohesión de trabajo, las autoridades deben elegir a gente proba, no al mejor amigo, sino a la gente proba que tiene causa, tiene conocimiento, tiene arraigo, conoce la realidad. De esa manera vamos a poder trabajar transparentemente, objetivamente y cumplir con una misión y visión pequeña quizás al principio, pero que genere un impacto y que siga trabajándose a lo largo de la historia de cada población. Entra una autoridad, cambian a todo el mundo. Al fin y al cabo no hay continuismo. Entra otra autoridad, cambian todo un planteamiento estratégico que quizás tomó tiempo hacerlo. Entonces, si tú tienes una empresa y tienes una junta de gerencia, tú tratas que toda esa gente sume al trabajo colectivo y que haya realmente un acuerdo democrático, ¿cierto? Y que eso beneficie a todos, tanto a la empresa como a los proveedores, como al usuario o al público. Lo mismo sucede en el tema de salud. No hay que ser ayayistas ni hay que ser tampoco todistas y menos hermanistas, por decirlo así. Hay que ser gente que trabaje multidisciplinariamente y que tenga conocimiento. Yo pienso que eso haría un antes y un después también. Muchos alumnos, yo formo alumnos de posgrado, son muchachos que tienen mucha voluntad, quieren ser grandes oftalmólogos, quieren ser grandes médicos, y cuando tú les preguntas, ¿dónde quieres trabajar? En Lima. ¿Pero de dónde eres? De Apurímac. ¿Pero no te gustaría volver a tu ciudad? Pues sí, pero ¿y? Yo acá me entreno con equipos que tenemos más tecnología. Doctor, ¿y qué voy a hacer llegando al otro lado? Me cruzo las manos porque no tengo más que hacer. Hacer empresa privada allá me va a costar. ¿Por qué? Porque también no tengo una alianza estratégica. Entonces, son factores importantes, sí, importantísimos. Claro. Entonces, todo eso también debería ser una tarea del Estado, de los nuevos médicos, de los nuevos jóvenes. Promocionar y promover que estos jóvenes regresen a trabajar en sus regiones. Eso no solamente genera mejor salud, sí, genera trabajo también para la región. En mi familia hay muchos médicos, Mauricio, y todos han pagado piso. Mis hermanos han hecho CECIGRA, o sea, y se han ido a chambear a donde realmente se necesita, a donde se sufre. Que hoy es el Serum. ¿No? Ahora sí. Es el Serum. Entonces, el Serum es como motivación personal, sí, viendo la parte humana de correcto, un médico con una tendencia a servir. Correcto. Yo creo que la emoción está ahí al comienzo. Siempre, pero siempre lo estuvo. Tienes que hacerte un nombre, ¿no? Claro. Y luego está la forma en que tú también puedas sentirte bien. Estás haciendo algo por el bien de los demás. Exacto. Pareciera que eso se ha perdido, los jóvenes, se ha perdido la emoción, ¿o estoy equivocado? Mira, parte de lo que tú dices es cierto, porque estamos viviendo hoy en un mundo tan globalizado, tan competitivo, que ahora toda la gente piensa también en producir, ¿no? El acto médico es un acto de amor, ¿no? Al prójimo. Es un acto de trabajo, de complementar con la familia, con el barrio, con la urbanización, con el municipio. Esos son los médicos de antaño, de los 50 y 60, que yo recuerdo de haber leído, porque nunca tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo, que falleció en el 68, pero sí,
Cuando tú conversas con médicos que hoy en día están en base 7, 8, te comentan que ese era el trabajo colectivo, que nacía, que había un apoyo, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad, ¿no es cierto? Del barrio mismo. Hoy en día esa consulta inclusive se perdió. Ya no hay médico a domicilio, no hay ese médico de familia. Entonces se ha generado una temática de productividad, 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 y solamente generar quizás un sistema de salud vertical, rápido, pero desmotivado en el afecto de la calidad humana. Y eso es algo también que hay que evaluarlo muy bien, porque estamos formando gente, seres humanos, para atender a seres humanos. ¿Hay más médicos o menos médicos que se están formando ahora o antes? Mira, el punto de quiebra está en que hoy en día todavía hay una falencia de especialistas para la población que tenemos. O sea, no tenemos el nivel de especialistas correlacionado a la demografía y también a la cantidad de habitantes que tiene el Perú. Por ende, tampoco existe, como tú bien dices, a nivel punto descentralizado, cuántos especialistas hay, por ejemplo, en la Sierra Central o en la Sierra Baja, correlacionado con toda la costa. Los especialistas más desde el punto de vista estratégico y estadístico lo tiene el Colegio Médico, están en la costa. Más que en la sierra y más que en la selva. Zona de confort. La zona de confort. ¿Te das cuenta? Entonces, promovamos todo lo que estamos conversando, que no queden palabras, que entren autoridades que realmente trabajen con gente que conoce, que tenga voluntad de trabajo, que tenga voluntad también de regresar algo de lo que ha ganado, de lo que ha apoyado, de lo que ha conocido, aprendido a la gente, porque creo que ese es el legado más grande que podemos dejar nosotros en esta tierra, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, poder dejar un legado de lo que tú y yo hemos aprendido colectivamente con otras personas y no ser avaro, no ser tacaño, no, todo es para mí. Yo solamente quiero todo para mí, no quiero para nadie más, no quiero ni siquiera enseñar. Y eso sí se está viendo hoy en día y es un tema grave. Qué buen punto el tema de volver. Sí, claro. Por comenzar, en las universidades nacionales, de repente, no sé si cómo será, de repente un poco desactualizado, pero esos médicos tienen que ir por lo menos un año, ¿no? Sí. A esos lugares, sí. A hacer su residenciado, como lo llaman, creo, ¿no? Luego del CERUM entra la parte del posgrado. Ahora, ¿qué pasa? El posgrado es bien competitivo, no solo en el Perú, pero en el Perú es muy competitivo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en oftalmología, ¿no? Se presentan 4.000, 5.000, 6.000 postulantes para una facultad y esa facultad solamente ingresan 7 o 8. Entonces, es a veces tedioso y tú ves la frustración de los jóvenes médicos que se han graduado y que quieren postular y duran 1, 2, 3 años tratando de entrar a la universidad a hacer un posgrado. Ahora, los posgrados están centralizados casi en la costa, pues también. Pocos son posgrados competitivos a nivel de otra región. Hablamos de Perú, ¿no? Entonces, claro, subconscientemente todo se centraliza. Todo se centraliza. Ven solamente a Lima o a la costa del Perú como el único lugar disponible donde puedan tener algo mejor. ¿Y qué queda con la gente que vive en la sierra y en la selva? Al final esperan que esos especialistas, por caridad, por decirlo así, o el Estado, ¿no?, haga sus campañas organizadas a nivel del año y pueden ir allá 1 o 2 veces a hacer una campaña de salud. Cuando la campaña de salud debe ser permanente porque es la única manera de conocer realmente la estadística y también tener el conocimiento real de las patologías que están sucediendo en nuestro país. Y de esa manera decirle al MINSA, mire ministro, tenemos esto, ojo que esto ya lo hemos tenido repetido años, entonces hay que asignar un presupuesto, contar con una infraestructura y un recurso humano que quede ahí, latente, trabajando quizás también dentro de la medicina preventiva o medicina de salud de familia, que sería interesante volverla a aplicar a través de los programas de campaña que el Perú no maneja muy bien, de vacunación, pero también la parte de relación, educación a los padres de familia, a los colegios, y que eso sea algo de impacto permanente, no solamente que sea 1 vez o 2 veces al año. De esa manera pienso yo que se podría generar una nueva gestión humana en salud. Quizás deberíamos comenzar a hablar fuerte y claro, porque las cifras son de terror. Sí. O sea, imagínate que tú digas que solamente el 52% de los centros de salud primaria tiene médicos. Pero es muy cierto. Es terrible. Es muy cierto. Y tú dices que el 98% de esos centros de salud no tienen infraestructura adecuada con los aparatos y equipos necesarios para garantizar una buena atención. O sea, vas a hacer turismo a un edificio. O un elefante blanco también, como lo que pasó con el Hospital General de Jaén. Tremenda infraestructura. Y fui también a visitarlo porque tuvimos la oportunidad de visitar varios lugares cuando estuvimos en el Congreso y blanco, no había nada. Y ya estaba así 2 años, 3 años. Entonces, tremendo presupuesto que ha generado la gestión del gobernador de Cajamarca. ¿Y dónde quedaba el efecto inmediato que era pónganlo a trabajar?
ayuden a la gente de Jaén. La gente de Jaén tenía que viajar a Chiclayo para atenderse, teniendo un tremendo hospital ahí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, dan cólera. De verdad dan cólera. Porque... Pero también, tú recuerdas, no hace mucho, escuchábamos que la gente se quejaba Sí. y decía que los médicos dobleteaban o triplicaban, ¿no? Sí. Tripleteaban, Sí. ¿no? Porque tenían, habiendo recibido un sueldo en el Estado, Sí. iban me imagino que por necesidad, se iban a buscar otras chambitas en los centros de salud cercanos a donde ellos trabajaban para generar un mayor ingreso. Pero también, si estamos viendo que ese médico o desatiende a sus pacientes, los que deben estar en la cola con seguridad, o simplemente las citas no se asignan, porque para que se pueda ir es porque le sobra tiempo. Sí. Entonces, había una iniciativa que he leído que planteaba que los médicos pudieran trabajar en otros centros de salud del Estado, ¿no? Donde pudieran también dar servicio, asumiendo de que no tienen la necesidad de atender más pacientes. Y de repente la otra opción es con dinero adicional, porque también pues de repente si hay una forma que pueda generar dinero, o atiendes más más allá de donde te toca a ti. Mira, Luis, excelente tu pregunta, porque tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la Federación Médica Peruana en ese entonces y también del SINANSOP, tanto de salud como MINSA y otras instituciones más correlacionadas al gremio médico, no solamente de los doctores, sino también tecnólogos, nutricionistas, obstetras. Y lo decían siempre. Somos gente que hemos estado siendo calificados, hemos estado tratando por nuestro propio medio de estar actualizados. Esa educación médica continua que debe ser promovida por el Estado, poco se hace. Entonces tienes tú que darte un tiempo y de lo que tú ganas, seguir perfeccionando, teniendo cursos, diplomados en especialidades, porque eso también te hace competitivo dentro de tu trabajo. Y eso generó de que hay un gasto extra. Ese gasto extra impactaba directamente en la familia y la casa y los hogares de esos trabajadores, que son gente de salud. Y generaban las tremendas huelgas que hemos estado viendo hace años nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí me refiero yo a que también es una gestión importante del Estado de poder entender la realidad también del trabajador en salud, que impacta directamente en la atención al paciente. Porque si hay problemas dentro de una organización, de lo que tú bien dices, no generamos una confianza de trabajo y no hay una voluntad política de poder resolver algunas de las falencias que han venido de gobiernos anteriores. Entonces eso sigue sumando a una rueda que va y continúa rodando y al final termina en un problema humano. Entonces es cierto y hay que ver esta manera de poder readministrar, redistribuir lo que tenemos hoy en día sin quejarnos, pero con un objetivo claro quizás a 3, 4, 5 años y que los gobiernos que entren sigan pues una plataforma de estrategia como una misión de país en salud. Porque si no hay misión de país en salud, va a haber cada quinquenio un gobierno que va a entrar, van a retirar a toda la gente que trabajó y que realmente hay gente buena, ¿no? Que puede haber hecho una escuela o puede haber dejado algún tipo de mejoría en un sector y eso genera un retroceso permanente. Mauricio, hoy es Viernes Santo, así que roguémosle a Dios que nuestros buenos deseos se cumplan. Así es. Te quiero agradecer por haber estado hoy día con nosotros y te vamos a invitar próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.